Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa, el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar a la iglesia de nuestro Señor. Pero previo vamos a adorarlo. Adorémosle, hermano. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 10, versículo de 1 en adelante. Génesis capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar, vamos a entender mejor la palabra y no cierre su Biblia, por favor. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. El tema de hoy que voy a discutir y enseñarle a ustedes es la descendencia de Jafet y Cam. Vamos a estudiarlo. Como una forma de introducción, cuando leemos Génesis capítulo 10, versículo 1, es el encabezamiento histórico nada menos que de este capítulo, y da a conocer lo que sucede después del diluvio con los 3 hijos de Noé. Ahora, observemos esto con mucho cuidado. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos el capítulo 9 y el capítulo 10, hay una conexión. Vamos a entender esto. Porque el mandato de Dios a Noé y a sus hijos ha sido: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 9 a 1. Dios mandó a llenar, a poblar la tierra. Ahora, este mandato se cumple ya en el capítulo 10 y 11, lo cual comenzamos con el capítulo 10. Vamos a desarrollar. Pero algo interesante. El vocablo generaciones es como un rótulo que indica el comienzo de cada uno de estos 10 libros a los que pertenece Génesis. Porque esto es la estructura de Génesis, son 10 libros. Comenzamos viendo a la descendencia de Jafet en el Génesis capítulo 10, versículo 2. Dice: y los hijos de Jafet. Vaya usted tomando cuenta y anotando, porque esto es importante para que usted vea y conozca cómo fueron que se desarrollaron los pueblos. Jafet tuvo hijos. Gomer fue el mayor, Magot, Medai, Javán, Tubal, Meset y Tirás. Es decir, que Jafet tuvo 7 hijos.
lo cual vamos a estudiar porque cada uno va a hacer un trabajo diferente. Ahora, el sustantivo Jafet significa que engrandezca, que crezca, que se extienda. Eso es lo que significa la palabra Jafet. Ahora, los pueblos descendientes de Jafet poblaron el territorio entre los mares de Ageo y el mar Carpio. Esto es necesario que usted mantenga en mente, porque los descendientes de Jafet en el texto bíblico realmente suman 14. Pero no todos los hijos se mencionan y se dice que se esparcieron por los territorios de Anatolia y Grecia. Observe, el texto o la Biblia da la atención a Gomer, el hijo mayor, que tuvo 3 hijos, a Javán, que tuvo 4. Ahora, observemos al primer hijo. Gomer es el primogénito de los llamados indoeuropeos. Vamos a entender por qué se le llamó así, ya que en la historia temprana de los jafitas se dividieron en 2 grupos. Uno de ellos se estableció en Europa y el otro caminó hacia la India. De ahí entonces que se explica por qué el nombre indoeuropeo. Esto fue, la extensión fue el lugar que se extendió por toda Europa y también la India. El segundo hijo, llamado Magot, es el segundo hijo de Jafet. Obviamente, ese nombre también le da a una tierra en la parte remota del norte. Lo explica mejor Ezequiel capítulo 38, versículo 2 y el capítulo 39, versículo 6. Es interesante que como yo le explico, usted también apunte estos textos para que usted corrobore lo que explico. El otro hijo, el tercer hijo llamado Madai, es identificado con los medos, que ocuparon el área montañosa al este de Asiria y al sur del mar Carpio. Ahora, entienda, esto fue un pueblo bien conocido en el Antiguo Testamento. Usted lo puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, 6, o si no lo puede ver en el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 2. Y corresponde a lo que hoy conocemos con Irán. Eso es lo que andaban por ahí Amadai. La historia de este pueblo es conocida por las inscripciones asirias desde el siglo IX a.C. hasta caída del imperio asirio en el año 7 a.C. Viene el otro hijo llamado Javán. Todos estos descendientes son de Jafet. Javán engendró 4 hijos. De él procede el pueblo jónico y por lo tanto es el progenitor de los griegos. Luego veremos por qué los idiomas y por qué los nombres. Viene el otro hijo que se llama Elisa. Es el hijo mayor de Javán. Es el padre realmente de los griegos. Así que usted ponga sus notas que el padre, o sea, Javán, es el padre de todos los griegos. Luego vemos a Tarsis. Ha sido identificado tanto como Tarto como Tartago fueron fundadas por los fenicios, que eran de origen camita o cananeo. Los descendientes de Kitim es otro hijo, es el tercer hijo de Javán. Usted lo puede ver en el capítulo 10, versículo 4 de Génesis.
Y también lo puede corroborar en Primera de Crónicas, capítulo 1 y 7. Dicho esto, hermanos, vamos a entender y conocer un poco más. Ellos se asentaron en la isla de Chipre y se ocuparon principalmente de la navegación mercante. Ellos se dedicaron a lo que es la navegación, y lo dice el libro de Números, capítulo 24, versículo 24. Viene el cuarto hijo, que se llama Dodanín o Rodadín, cualquiera de los dos nombres, porque así lo anuncia Primera de Crónicas, capítulo 4, 7. Se refiere a los habitantes de la isla de Rodas, por eso el nombre Rodanín o Rodanín. Son parecidos la isla de Rodas y a las adyacentes del mar Egeo. Imagínense cómo se va extendiendo de norte a sur, se van yendo de este al oeste, se va extendiendo las naciones. Tanto el texto hebreo como la Septuaginta retienen la lectura romanim, que al parecer es la lectura correcta, como puede verse. Ahora, entienda esto. Los jafitas se esparcieron a través de todo el territorio bien conocido y definido, que abarca desde España hasta Media, casi una línea recta del este al oeste. Ellos se abarcaron toda la área cerca del mar, estaban ellos ahí. Y los hijos de Gomer son Askenaz, Rifat y Togarma. Usted lo ve en Génesis capítulo 10, 3. Ahora, los escitas surgieron ¿de quién? De Askenaz. Este pueblo era muy rudo y tenía una cultura muy baja. Era conocido como tal desde cerca de Asilo, que esta generación era 7 años, en el siglo 7 antes de Cristo. Era un pueblo nómada, esta gente dedicado al pastoreo y a la cría de caballos. Habitaban en el territorio al norte del Mar Negro y se dedicaban al comercio. Venían sus ganados, sus pieles curtidas, cereales. ¿A quién le vendían? Mayormente a los griegos. Ahora bien, también esta gente traficaban los esclavos. Vamos a explicar luego cómo es que el Señor tuvo ese poder. Debido a su cruel comportamiento, ellos fueron conocidos como los bárbaros. Rifat era el segundo hijo de Gomer, debido a que es posible confundir la R y la T. En hebreo, el nombre es Rifat y aparece en el texto hebreo como Difat. Entendiendo estas partes, debido a esa dificultad de poder identificar este nombre, viene el otro hijo, el tercero, que es Togarma. Togarma es el tercer hijo de Gomer, según el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. Habitaba en los confines del norte. Aunque hay algunos etnógrafos identificaron a Togarma como Armenia, y lo dice el libro de Ezequiel capítulo 14. Ese pueblo del que estoy hablando, junto con los otros, proveían caballos, mulas. ¿A quién? A Tiro, y lo dice el libro de Ezequiel capítulo 14. Y también equipaban y daban soldados preparados para guerra a God. Y lo dice el libro de Ezequiel capítulo 38, 6.
sigamos mirando. Génesis capítulo 10, 5. Observe esto, es muy interesante. De estos se poblaron en la costa, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ponga usted esto en mente, según su lengua, conforme a sus familias y naciones. ¿Por qué? Porque luego explicaré dónde viene lo llamado la Torre de Babel, pero eso es otra clase. Este versículo que estamos viendo enseña que la ocupación de los territorios fue después de la confusión de lenguas. Por eso que esto lo explico en otra clase. ¿Qué ocurrió en Babel? Y lo habla el capítulo 10, versículo 30, 20 y 31. Usted va a ver, vaya a su Biblia, escudriñelo, búsquelo, no se conforme con lo que yo digo, siga aprendiendo más. Ahora, los descendientes de Japet habitaron en un amplio territorio que abarca las islas del territorio del Mediterráneo, hermanos. A eso llamado como la Asia Menor, hasta Media. Ellos abarcaron todo ese territorio. Ahora, eso es en cuanto a los hijos que acabamos de ver, de Jafet. Esos son todos sus hijos. Crecieron, se han multiplicado, se han ido a diferentes regiones, han caminado toda la costa y han hecho de acuerdo al idioma que cada uno de ellos habla. Ahora vamos a ver a Cam. ¿Se acuerda de Cam, aquel que se burló de su padre que estaba desnudo y después lo maldijeron? Vamos a ver esto, porque a veces se habla, pero no se entiende. ¿Qué dice capítulo 10, versículo 6? Los hijos de Cam son Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Tuvo 4 hijos. 4 hijos. Obviamente que cada hijo tuvo una descendencia. Lo vamos a ver. Ahora, los descendientes de Cam dieron origen a grandes imperios. Y estos eran imperios mundiales. No eran cosas pequeñas. De aquel pueblo de Cam, de sus entrañas donde nacieron Cus, Mizraim, Fut y Canaán, van a dar origen a grandes imperios mundiales. Ahora, primeramente vemos que el primer fundador de un imperio fue Nimrod, hijo de Cus, Nimrod, y es nieto de Cam. Ahora veamos el capítulo 8 en adelante. Vamos a seguir viendo al 11. Vamos a ver nosotros que cuando vemos este capítulo, vemos que Nimrod fundó los reinos de Babilonia. Mire usted, él fundó el reino de Babilonia, vendió el reino de Asur y también el reino de Nínive. Ahora, los descendientes de Cam también se establecieron, oiga usted, en Egipto. En Egipto. Los camitas fueron competentes, hábiles en la artesanía, en la ingeniería, en la astronomía y fueron grandes inventores. Esos son los hijos de la descendencia de Cam. Ahora, el territorio de los camitas se extendió desde Canaán hacia el sur, donde nos explica Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12. En Génesis 10:6 aparecen los nombres realmente de los 4 hijos de Cam, pero luego solamente se menciona a los descendientes de 3 de ellos. Los hijos de Cam, tanto Cus, Mizraim, Ruth y Canaán, que se habla en el 6, lo vamos a desarrollar ahora. El primero es el hijo
Cus. Algunos lo identifican como Nubia y la parte norte de Sudán, el país que rodea el Mar Rojo. Los descendientes de Cus son generalmente relacionados en dos pueblos: los etíopes al sur de Asiria y los cusitas al este. Algunos creen que Cus incluye no solo Etiopía, sino también lo que hoy se conoce con el nombre de Nubia, en parte de Sudán. En realidad, hermanos, identificar a los cusitas hoy día no es tarea fácil. Veamos al próximo hijo. Misraim, nombre bíblico de Egipto, es el segundo hijo de Cam. Todas las veces, y lo entiéndalo bien, todas las veces que usted lee el Antiguo Testamento, Egipto, el vocablo aparece en el original de Misraim, que aparece 90 veces. El territorio de Misraim está situado al norte de Cus. Ahora, Misraim, ¿quién es este personaje? Es decir, se le dice y se le conocía como Misraim a Egipto, porque ha tenido una historia espléndida en el pasado. A ese territorio y el reino inmigró la familia de Israel, o sea, Jacob. Él fue, cuando inmigró en el año 1876 antes de Jesucristo, y permaneció hasta el año 1446. ¿Se acuerda usted la historia cómo José fue vendido, fue a Egipto, y después fueron los hijos de Jacob a este territorio de Egipto? No es la clase que voy a dar, esa ya la he dado muchas veces, sino que permaneció en Egipto nada menos que 430 años. Esta generación vivió mucho tiempo ahí. Los israelitas llamaban Misri a Egipto. Israel así le llamaba, Misri a Egipto. El nombre hebreo, Misraim, que tiene la misma raíz del vocablo. Veamos el otro hijo. Fud era el tercer hijo de Cam. Y puede también referirse a Libia. Es la región al norte del África y al oeste de Egipto. Está aquí Egipto, el África está más hacia el sur. Ahora, el texto no menciona realmente ningún descendiente de Fud, no lo dice. Ahora vamos a ver al hijo maldecido, Canaán. Fue el cuarto hijo de Cam. Los cananeos se asentaron en la tierra que posteriormente se ha conocido como Palestina. Eso era Canaán, Palestina. Y también como la tierra de Canaán. Usted vea en el libro de Génesis capítulo 12:5. El nombre de cananeo se le da, por lo tanto, a los habitantes de la tierra de Canaán, también conocida como Palestina. Hay muchas tribus relacionadas a sus habitantes que son llamados cananeos. Estas tribus, hermanos, ahora veamos a ver, estas tribus ocuparon la tierra que Dios prometió a Abraham y a su simiente a través de Isaac y Jacob. Usted vea Génesis capítulo 13, 14 al 17. O si no, vea el 15, capítulo 15, del 18 al 21. Esto contiene una lista de pueblos y tribus de los descendientes de Canaán. ¿Se acuerda usted de aquel que fue maldecido? Ahora, vamos a ver, manténgalo en mente porque luego voy a desarrollar. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama eran Seba y Dedán.
Algunos, hermanos, algunos de los hijos de Cus se sentaron en el sur de Arabia, otros al norte. Ahora observemos esto. Seba es el otro hijo, conocido con el nombre de un importante reino al sur de Arabia, que es mencionado en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 3. O lo puede ver en Isaías, capítulo 45, versículo 14. Según Josefo es un historiador. Según Josefo, Seba estaba situada en la antigua capital llamada Etiopía. Ávila, el otro hijo, significa tierra de arena, y es probable que fuese el progenitor de algunas tribus árabes habitaban en el territorio al noroeste de Arabia. Dicho esto, hermano, porque esto es historia, pero es necesario que usted conozca cómo van derivando las naciones, cómo se van acampando, para que luego usted entienda la razón y pueda entender, porque si usted va por los nombres le aburre y usted lo deja a un lado. No, hermano, cada uno tiene significado. Ramá, por ejemplo, es identificado como una tribu de sabeos que habitan al noroeste de Arabia. El texto bíblico dice que era padre de Seba y Sedam. Ahora, Rama, del que estamos hablando, es el único hijo de Cus. Oiga bien, el único hijo de Cus cuyos hijos se mencionan por nombre. Sabteca representa una rama del pueblo etíope, localizado en el extremo oriental, es decir, al este del Golfo Pérsico. Seba, como Dedán, son los descendientes de Ramá, y por lo tanto son nietos de Cus. Tanto Seba como Dedán, al parecer, llegaron a ser unas personas importantes. Ahora observemos el capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice, y Cus engendró a Minro. Vaya teniendo en cuenta estos nombres. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Minro, que era vigoroso cazador delante de Jehová. Minro, entiéndalo bien, era hijo de Cus. Él fue el fundador del primer imperio, reino imperial que ha existido en la humanidad. El origen de este reino es producido de un modo que resulta inolvidable para cualquier lector. Minro llegó a ser, entiéndalo esto, a ser el primer poderoso en la tierra. Véalo en Génesis capítulo 10, versículo 8. Ahora, el vocablo poderoso, tal como aparece en Génesis 6:4, describe a un hombre que destaca por ser osado, por ser audaz. El nombre Minro significa nos revelamos. Vaya viendo usted cómo estos nombres, cada uno tiene una función. Es probable, hermanos, que muy temprano en su vida Minro comenzó a doblegar a otros. La palabra dice que lo fue doblegando a uno hasta ganar una fama como una figura mítica de gran importancia en la historia de su generación. Cuando observamos Génesis capítulo 10, versículo 9, solo describe como el primer poderoso en la tierra, sino que también como vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, esta frase se presta a dos diferentes interpretaciones. Veamos la primera.
podría referirse a una proeza de perseguir y atrapar y matar animales. En este caso, la idea sería que la expresión delante de Jehová tiene que ver con el hecho de que Jehová considera a Monroe como un excelente cazador. Es decir, en la estimación de Jehová, Monroe era el mejor de los cazadores. Esa es una observación. Veamos la segunda observación. La segunda observación es que se sugiere que Monroe fue conocido como un deidad santo. Algunos fue conocido como una deidad y lo asocian con Nimurta o Nimurda, una deidad babilónica y asiria a que se le conocía como el dios de la guerra y el dios de la caza. Así se le conocía. Puede ser una o puede ser otra de acuerdo a la historia. Al parecer, hermanos, Monroe fue la personificación de la violencia después del diluvio. Él es la personificación donde comienza la violencia nuevamente a entrar. Su rebeldía de este hombre contra Jehová y su esfuerzo de impedir que las personas buscasen la comunión con Dios hace como una especie de anticristo en aquella antigüedad. Era muy malo, era perverso. Monroe llegó a ser poderoso tirano, alguien que desafiaba a Dios tal como lo hará el anticristo de los postreros tiempos. Así era él. Así era Monroe. No era una blanca paloma. Cuando vemos capítulo 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Cómo nos sugiere realmente este versículo? Monroe formó un imperio que abarca 4 reinos. Sí, de los 4 reinos que eran 4 ciudades-estados. Mencionado a Babel, a Erech y a Akkad. Ahora, el sustantivo Babel significa puerta de Dios. Y al territorio de los dominios de Monroe, que en la Biblia se le llama la tierra de Sinar. Babel o Babilonia se convirtió en la capital de un gran imperio en los años 1830 a 1550 antes de Jesucristo, bajo la autoridad del gran rey Hammurabi en el año 1728-1686 antes de Cristo. Ahora, sigamos viendo. La segunda ciudad que reinó, fundada por Monroe, fue Erech. La ciudad acadia Uruk, conocida hoy con el nombre moderno de Huarca. Esos son los nombres como ahora se les conoce. Ahora, Monroe, hermanos, hablando de este personaje, fue el fundador de Akkad, ciudad donde reinó el famoso rey Sargón en el año 2350 a 2295 antes de Jesucristo, y situada al norte de Babilonia. Dicho todo esto, vamos a ir acortando, porque son muchos personajes. Sargón era de origen semita, de Sem, de modo que el suyo fue el primer gran imperio semita de la región. Calne posiblemente no estaba muy lejos de otras ciudades. Ahora observemos capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Gala y Resén, entre el Nínive y Cala, las cuales es una ciudad grande.
Ahora vamos a entender esto. Nimrod no solo fundó el reino de Babilonia, sino que también el reino en el África. Ambos fueron grandes reinos, probablemente los más grandes y notorios en la historia antigua. El profeta Miqueas, 700 años antes de Cristo, lo llamó Asiria, la tierra de Nimrod, y lo ve usted en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 6. Debemos recordar que Asiria fue uno de los imperios más crueles. Y lo voy a explicar por qué era cruel de la antigüedad, porque eran muy malos. Él fue el que destruyó la ciudad de Samaria 721 años antes de Cristo y puso fin al reino del norte de Israel. Nínive fue la ciudad a la que Dios envió a Jonás. ¿Usted se acuerda cuando lo enviaron a Jonás? Lo enviaron 760 años antes de Cristo para que anuncie una inminente destrucción. Evidentemente, tanto Babilonia como Asiria y su capital Nínive eran sitios donde imperaba la idolatría. Todo era idolatría en estos lugares. Rehoboth significa plazas de la ciudad. Resem estaba situada a 4 kilómetros al noroeste de Nimrod. Al parecer, Nínive fue una gran metrópolis. Ahora veamos el 13 y 14 versículos del capítulo 10. Dice, véalo usted, dice, Misraín engendró a Ludim, a Nadim, a Lebaín, Geusín. Bueno, todos son, léalo usted. Como ya se ha mencionado, Misraín es Egipto. Obsérvese que todos estos nombres terminan en im, que indica un número plural. Evidentemente eran pueblos o tribus importantes que habitaban cerca de Egipto. Ahora entienda esto. La frase de donde salieron los filisteos probablemente pertenecen al final del versículo 14, del versículo 14 del capítulo 10, tal como aparece en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, los filisteos, hermanos, entraron a la tierra de Canaán. Ellos entraron a la tierra de Canaán aproximadamente en el año 1200 antes de Jesucristo. Procedían de Creta y fueron enemigos arriados de Israel. Odiaban. Veamos el 15 al 19. Y aquí nos habla de muchos amorreos, habla todo. Léalo usted en su casa. Canaán, el hijo más joven de Cam, tuvo 11 hijos y un número desconocido de hijas. Ese fue el que recibió la maldición. Ahora, Moisés, el autor de Génesis, es guiado por Dios a escribir un resumen de los pueblos cananeos, porque era necesario que Israel supiese quiénes eran. La última descendencia camita trazada es la de los hijos de Canaán, que nos habla Génesis capítulo 10, versículo 15 al 19. Esta descendencia, hermanos, camita, esta descendencia se enfoca en los pueblos en que vivían en la tierra prometida de Israel. Ellos vivían ahí. De hecho, entienda esto, de hecho, la sección concluye con las fronteras territoriales específicamente dadas. Ahora sigue Sidón, es el nombre del primer hijo de Canaán y también la primera ciudad fenicia. Los fenicios se consideran cananeos. Ahora, observemos lo siguiente. Sin embargo, que el mismo versículo menciona a Het, a quien todos consideran una persona, sería algo raro en Sidón,
En este contexto no fue una persona. Hit, otro hijo de Canaán, fue el progenitor de los heteos. Vea capítulo 25:9 del libro de Génesis. Por mucho tiempo, hermanos, la Biblia ha mencionado la existencia de los heteos, los jebuseos, que fueron habitantes de Jerusalén antes de la entrada de Israel, que nos habla el libro de Jueces, capítulo 19, versículos 10 y 11. Los amorreos habitaban la zona montañosa de Judá y junto con los heteos constituían el pueblo más poderoso de Palestina. Los amorreos estaban esparcidos por varias regiones de la tierra de Israel. Estaban esparcidos. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Jacob. Estaban en Siquem. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 33, 18. Ahora, en tiempo de Moisés, estaban en Transjordania, y lo habla el libro de Deuteronomio 3:8. Y en tiempo de Josué ocuparon 5 pueblos de Judá. Los gergeos eran una tribu cananea poco conocida, que ocupaba parte de lo que era la tierra prometida a Abraham. Los heveos se mencionan como alguna frecuencia en el Antiguo Testamento. Los araceos está presentada hoy en día por los habitantes de Siria. Ahora, entendamos esto. Cineo era un pueblo que habitaba una ciudad-estado que ahora se conoce con el nombre de Samira. Y podemos seguir hablando, pero todo esto declara los últimos límites del territorio asignado a los cananeos. Ellos se esparcieron, entraron en Canaán. Todo esto fue hecho por Dios para que los israelitas vivan en Canaán. El territorio incluye desde Sidón en Fenicia hasta Gaza, pasando por Gerar. También incluye las ciudades que Dios destruiría más adelante. Explicaré los que van a morir con fuego y azufre de los días de Lot, en el capítulo 19 del 1 al 38. Dios estableció de manera específica los límites de la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Los cananeos perdieron su tierra a causa de su pecado y su rebeldía contra el Todopoderoso. Ahora vamos llegando a ver Génesis 10:20. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Este versículo que estamos viendo es similar al capítulo 10, versículo 5. El hecho es de que tanto los descendientes de Cam como los de Jafet fueron separados por la familia. ¿Por qué? Por sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Esto es una demostración de que Génesis 10 fue escrito después de lo que sucedió con la Torre de Babel. Pues antes de la Torre de Babel, todos hablaban el mismo idioma, la misma lengua. La mano, sin embargo, acá observe usted que la mano soberana de Dios está presente para llevar a cabo su plan. Dios es soberanamente, Él escogió a una nación para ser conocida por medio de ella. Su voluntad al resto de las naciones. Esta ciudad es Israel. De ahí viene el Mesías, el Creador, el Todopoderoso, el Dios encarnado. Él es, y no hay otro más que Él. Bendiciones.